Luis, bienvenido nuevamente y es un placer verdaderamente para nosotros poder conversar con usted. Muchas gracias por la invitación, Víctor, de todas maneras. Hay un tema que yo creo que todo el mundo en este momento en el país está muy preocupado por lo que está pasando en la sociedad chilena. Si nosotros diéramos una mirada a lo que está ocurriendo en Chile hoy, con todo este escenario que se ha producido respecto a la incertidumbre, al tema, ¿no es cierto?, de corrupción, etcétera, ¿cuál sería la conclusión que usted podría sacar? Yo creo que estamos pagando una cuenta pendiente y que tiene que ver con lo pospuesto que han sido varios temas esenciales en la sociedad chilena y que la gente resiente. Está el tema de una salud ineficaz, está el tema de un sistema de pensiones que es absolutamente injusto. Está el tema de una educación que no funciona y que está en la raíz de todos estos problemas de decepción y también lo que tiene que ver con, bueno, con el tema de los valores, ¿no es cierto?, y el tema de la ciudadanía. Entonces creo que haber pospuesto tanto estos temas que son tan sensibles y que están a la raíz del problema de distribución de ingresos que tiene el país, me parece que es lo que hoy día estamos pagando. Pero a raíz de lo mismo, Luis, si nosotros observamos lo que está ocurriendo a nivel mundial, observamos lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la modernización, el avance tecnológico, los científicos, etcétera, ha habido una gran evolución respecto a esto. La misma sociedad en general tiene mucho más información, está mucho más al tanto de lo que está ocurriendo, pero ¿qué está pasando con nuestras instituciones? Podemos hablar de que se está produciendo un rezago y eso está llevando a una disociación respecto a las verdaderas necesidades que tiene esta sociedad. Claro, porque en realidad tenemos mucho progreso técnico, sin ninguna duda. Y obviamente que los sistemas de información son muy ricos y muy productivos. Pero cuando una persona tiene que vivir con 100.000 pesos mensuales, que es la pensión que recibe, a mí me parece que es irrelevante, ¿no es cierto?, lo demás. Él siente que la sociedad está siendo injusta con él. Y lo mismo con aquel estudiante que no ve claramente sus oportunidades, lo mismo con el paciente del hospital que tiene que ser programada una cirugía para 18 meses más. Y por otro lado, él ve un discurso de que este es un país que le va muy bien, es un país que está dentro de los primeros en materia de ingreso per cápita a nivel de Latinoamérica, es un país que desarrolla proyectos de inversión y la pregunta es cómo entonces se compatibilizan ambas cosas. Pienso que ahí está este desencanto, ¿no? Producto de esa desigualdad que se comienza una a tremenda presentar. desigualdad, una tremenda contradicción. Y eso no es primera vez que ocurre en la historia de Chile, Víctor. Si uno examina la historia de los primeros 20 años del siglo XX, se vivió una cosa muy parecida: riqueza del salitre, esplendor, crecimiento, pero al mismo tiempo la protesta porque eso estaba mal distribuida, habían huelgas en Santiago y crecía lo mismo que estamos observando hoy día, un creciente anarquismo. Y por lo tanto había una especie de dejación ciudadana, ¿no?, y de decepción respecto de los poderes del Estado. Pero también había un tema con la Constitución. Había que cambiar la Constitución de 1833. Habían distintas miradas, nadie sabía cómo hacerlo. Pero yo creo, digamos, de que ahí ocurrió que hubo un líder que fue capaz de encabezar esto, don Arturo Alessandri. Y bueno, y ve uno después de esa acción, no solo tuvimos una nueva Constitución, no solo hubo un Código del Trabajo, sino que además se desapareció, digamos, todo este fenómeno anarquista y toda esta protesta se encauzó. O sea, puedo deducir de lo que usted plantea que es importante, naturalmente, la participación o el rol que pueda jugar un líder. Sin ninguna duda, sin ninguna Ahora, duda. por otro lado, este tema que guarda también relación con la desigualdad, me lleva a hacer el siguiente análisis. Normalmente una persona común tiene aspiraciones, tiene expectativas y siempre está esperando superación. Una familia de clase media o de bajos ingresos, ¿a qué aspira? A lo mejor tener una casita, a tener, qué sé yo, un auto, ¿no? Y esas son sus aspiraciones. Sin embargo, si yo veo lo que ocurre con los sectores de altos ingresos, ¿a qué aspiran ellos? Están aspirando, evidentemente, porque tienen una capacidad de ahorro
tienen satisfecho mayoritariamente sus necesidades, a incrementar su riqueza. Pero el problema pasa, digamos, cuando esa gente pierde un poquito el límite, es decir, ¿qué verdaderamente los motiva a ellos a seguir este proceso acumulativo que también es uno de los detonantes de la generación de desigualdad? Sin duda, y no solo generación de desigualdad, sino que también la generación de esta corrupción que nos invade, porque el que quiere proteger sus altos niveles de ingreso, bueno, paga, ¿no es cierto?, subsidios a varios actores en la sociedad para que protejan eso que está obteniendo, ¿no? Yo creo que ahí, digamos, es donde está nuestra falla valórica que tú mencionabas a un comienzo. Yo siento que los chilenos durante muchos años fuimos educados en una formación solidaria, en una formación tolerante, en una formación fraternal, ¿no es cierto? Veíamos al de más allá igual que uno y por lo tanto nos podíamos ayudar uno y otro. Esa era una visión, podrán decir un poco anticuada, claro, pero era la visión de los años 40, de los años 50 hasta de los 60, que permitió construir un país que funcionaba más o menos con todos sus problemas. Más o menos. Pero después vino el desplome de nuestra educación y por lo tanto creo que hoy día lo que prima es una visión al contrario. Es una sociedad de egoísmo, de que lo que yo tengo lo obtengo porque tú no lo tienes. Es una sociedad que no siente esto de la fraternidad como una cosa viva, lo siente como un discurso, solamente retórico. Una sociedad egoísta, consumista, ¿no es cierto? Eso se da desde lo alto a lo más bajo. Entonces, una sociedad que privilegia estas cosas materiales. Y por lo tanto, yo leía este artículo de la revista Occidente de hace unos 2 meses atrás, que hacía un reportaje sobre los altos ingresos. Los altos ingresos en Chile son impresentables. O sea, estamos hablando, digamos, de personas o familias, ¿no es cierto?, que tienen ingresos que son de varios miles de millones de pesos al año. Y estamos hablando de otros que no alcanzan al millón de pesos al año. Correcto, ¿no? pero todo esto está contribuyendo, ¿no es cierto?, a acrecentar mucho más las brechas, exacerban mucho más los ánimos dentro de la sociedad y al final la gente está desconfiada, pierde la credibilidad en las instituciones, no cree en nada ni en nadie. Mi pregunta es, ¿cómo paramos esto? ¿Cuál es el punto de inflexión como para poder decir, bueno, vamos a hacer tal o cual cosa para poder frenar esto? Yo creo, digamos, y lo digo con mucho respeto, yo no soy persona que esté en los ataques, ¿no es cierto?, ni en las defensas, pero yo creo que hay que dar señales concretas de que estamos avanzando en alguna dirección. Y para eso no bastan los anuncios, no bastan los titulares, no bastan las buenas intenciones. Yo creo que hay que dar pasos concretos que efectivamente signifiquen de que estamos preocupados por lograr una sociedad que tenga un poco más de equidad, pero al mismo tiempo una sociedad en que tengamos mejores seres humanos. Yo creo que la calidad del ser humano se ha ido debilitando, ha ido decayendo en nuestro país, ¿no es cierto? Y eso, claro, tiene una raíz con los temas de desigualdad y tiene una raíz también con los temas de la educación. Pero que en definitiva no lo estamos enfrentando, creo que nos hemos ido en muchos anuncios, creo que durante los gobiernos de la concertación se perdió la oportunidad de dar avances significativos en estas materias, se pensó que todo era mayor ingreso per cápita. Y todavía muchos piensan eso. Y todavía muchos dicen que este país no tiene ningún problema porque tenemos $21.000 de ingreso per cápita, ¿no? Y la verdad es que esa visión limitada, ¿no es cierto?, fue muy frustrante, no solo porque impidió ver la realidad de la sociedad, que la ocultamos, sino que creó este sentimiento de no pertenencia. Pero no hay también otra cosa que puede explicar esto, el hecho de que, por eso adelante preguntaba si el liderazgo juega un papel importante, porque se suma a ello otra cosa, la forma en cómo yo, como ciudadano, estoy recibiendo la información. Yo necesito, en un momento en que existe incertidumbre, existe preocupación, existe todo este ambiente, con mayor razón yo quiero, como receptor de todo esto, estar obteniendo información fidedigna. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hoy en día se nos plantean situaciones que, más que esclarecer las cosas, terminan por ser ambiguos o lisa y llanamente acrecentar la desconfianza. Pongo el siguiente ejemplo. Se acaba, por ejemplo, de plantear en uno de los discursos de la presidenta, dice, bueno, vamos a, que incluso el objetivo era otro cuando se dio a conocer el informe de la Comisión Engel, entonces se dijo,
inmediatamente cuando se entrega el informe dice, pero además vamos a iniciar un proceso de asamblea, ¿no? Un proceso constitucional. Y esto despertó rápidamente, o hizo encender las luces, y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué es un proceso constitucional? ¿Me están hablando de una constitución? ¿Me están hablando de una asamblea constituyente? O sea, hay una ambigüedad. ¿No crees tú que de alguna manera también se está fallando en el sistema de comunicación de parte de los líderes, de la autoridad, hacia la ciudadanía? Eso a mí no me cabe ninguna duda, ¿no? Nos hemos acostumbrado a una comunicación poco transparente, poco significativa, ¿ah? De muchos titulares, o sea, tenemos esta tendencia muy medial por lo demás, ¿no? Muy medial a no decir las cosas. Bueno, por eso nos pasó lo que nos pasó. Era un maremoto y se anunciaron marejadas fuertes, ¿no? Y este es un país, digamos, que tiene tal falta de transparencia que ni siquiera sabemos cuál es la población del país, ¿no? Entonces, y todas estas cosas, digamos, se van ocultando entre señales, ¿no es cierto? Que a mí me parece que esto hay que romper con eso, ¿no? Yo lo que le pediría a la Presidenta de la República es que sus señales sean potentes, sean claras y sean significativas. Naturalmente, esto del proceso constituyente No nos dice mucho. no dice nada realmente, ¿no? Y uno esperaría tener un llamado a lo que tenemos que hacer, efectivamente, revisar la Constitución o cambiar la Constitución. Pero uno espera, ¿no es cierto?, el primer mandatario, primera mandataria del país, ¿no es cierto?, que nos diga cómo se va a hacer eso, Ahora, qué es lo que se va a abordar y en qué condiciones.